tribus de Israel. Ahí estaba mencionando a los 12 como teniendo ya la visión de antemano de que Pablo iba a formar parte de los 12 discípulos. Ahora viste la respuesta. Cuando Judas se ahorca, hay hermanos que no conocen aquí mucho porque está nuevo y me da gozo ver aquí hermanos tan nuevos esta noche, lindos, una fe. Bienvenidos, bienvenidos. Hablo un término que ustedes todos puedan entender. Uno de los 12 era ese diablo, Judas Iscariote, que vendió al Señor por 30 piezas de plata. Y el Señor sabía que ya, fíjense, aquí lo dijo, estaban allí los 12, y lo curioso es que él también manda a predicar a Judas y sanar enfermo y funcionaba porque iban en su nombre, era algo tremendo. Pero él sabía que Judas era un traidor y robaba el dinero de Dios. Y el Señor ve que esto va a ocurrir, ya lo previó, lo sabía, y es claro y evidente que el hombre que Dios eligió en lugar de Judas no fue aquel Matías que Pedro echó suerte y la suerte cayó sobre Matías en Hechos capítulo 1. Matías, el pobre, ni siquiera se mencionó jamás en la Biblia. ¿Por qué? Porque el echar suertes se acabó cuando Cristo fue levantado al cielo y derramó su Espíritu Santo en los cristianos. Todos tenemos aquí al Espíritu Santo. Y dice que Él nos guía a toda verdad. No hace falta que echamos suertes. Porque es obvio, vamos a echar suerte entre Elizabeth y la hermana Julieta. ¿A cuál de las dos le regalo $100 que yo tengo aquí? Eso es una parábola, hermano, no tengo ni un kilo. Y cuando se pusieron, mire, hicieron así, mire. Oye, se les abrieron los ojos, hicieron así, Dios mío. Y hecho suerte, es obvio que si tengo dos papeles, uno sí y otro en blanco, va a caer sobre una de las dos. Y echaron sobre José y sobre Matías, y cayó sobre Matías, pero ya estaba fuera de eje lo que Pedro hizo. El hombre por Judas era Saulo de Tarso, era Pablo, porque Matías no dice la palabra que vio a Cristo levantado de los muertos, como los otros sí lo vieron. Los 12, los 11 vieron al Señor levantado de los muertos, pero ni Judas lo vio, porque se acercó antes, ni Matías, porque no era todavía parte de los 12, pero Pablo, anoche lo dije, 3 veces vio a Cristo. Y para ser apóstol había que haber visto a Cristo. Eso es poderoso. Y era Pablo el hombre, no era Matías. Entonces, se han apartado de la fe. Wow, mira, se están apartando la gente de la fe. ¿Cuántos se han apartado? 1. ¿Cuántos han quedado? ¿Cuántos han quedado rápido? 11. El énfasis fue en la parte positiva. Pablo hace mención también a un colaborador suyo que se había apartado. Su nombre es Demas. Porque Demas, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, porque Marcos me es útil para el ministerio. Según a Timoteo 4, 10 al 11. Escuchen ahora, el apóstol Pablo tuvo cuidado. Diga conmigo, cuidado. Hay que tener cuidado con esta énfasis. En no dar a Timoteo una cifra con énfasis en lo negativo. Observemos que menciona a un solo reincidente, o sea, a uno solo que se había apartado, y menciona a 5 colaboradores fieles en estos mismos 2 versículos. Observe, el apartado uno solo, Demas, quien amando este mundo se ha ido. Los colaboradores fieles eran 5. Y ahí lo menciono con alguna declaración bonita que ustedes se van a sentir contentos de aprender esto. Primero menciona a Crescente. Tal parece siendo una misionera en Galacia, donde había una iglesia llamada la de los Gálatas, ¿verdad? Algunos manuscritos, o sea, traducciones primeras del verbo de la letra griega a los idiomas, mencionan, en vez de Galacia, mencionan a Galia. Si eso fue verdad, Galia es Francia. Pudiera ser que Crescente fue a Francia a predicar. Pero si la traducción correcta es Galacia, se estaba refiriendo a una provincia romana. Ahí aparece el texto, ¿qué texto es? Hechos 16:6. En esta provincia era donde se encontraban varias de las iglesias que Pablo había fundado en su primer viaje misionero, tales como Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia.
Así que posiblemente Crescente fue enviado a visitar algunas o todas estas iglesias de Asia Menor. Por tanto, cuando leemos la carta de San Pablo a los Gálatas, era una carta escrita para todas estas iglesias que estaban en la provincia de Galacia y no para una sola iglesia local. Dice Gálatas 1:2, donde les escribe a las iglesias de Galacia, las iglesias de Galacia. Tito era el segundo que le quedaba. Había ido a Dalmacia, luego de haber concluido su trabajo en... ¿Cuántos recuerdan a Tito en Creta? Pablo le asigna una región nueva de trabajo, Dalmacia. Esta zona era posiblemente una región de Ilírico, lugar remoto, hasta donde el apóstol Pablo había llegado con el evangelio. Dalmacia. Para, hermano. Cierra la puerta, hermano. Estamos en una clase. Después lo podemos ayudar. Dalmacia era una provincia. Aquí, hermanos. Dalmacia era una provincia romana en la costa oriental del mar Adriático. Ok. Dalmacia era una provincia romana en la costa oriental del mar Adriático. Era parte de la antigua Yugoslavia. Imagínense a Tito. Fue a Yugoslavia. ¿Qué les parece? Europa. Parece que Tito regresó luego a la isla de Creta porque Eusebio, el historiador judío, dice que Tito llegó a ser el primer obispo de Creta, donde murió. 3. Lucas, el otro que le queda a Pablo, el médico amado que era en ese momento el único acompañante humano en el ministerio del apóstol Pablo. Marcos, el sobrino de Bernabé, de quien Pablo dice a Timoteo que lo... ¿Qué dice? Que lo tome y lo traiga con él cuando venga, porque él era útil para el ministerio. Pablo aparece aquí cuando cita la necesidad de que le traigan a Juan Marcos Pablo era como un ministro con énfasis en la restauración. Recordamos que Juan Marcos había separado de Pablo y Bernabé al principio de sus viajes misioneros. ¿Recuerdan eso? Sí. Hechos 15 lo dice. Y que el apóstol le negó a Bernabé inicialmente volverlo a traer a esos viajes, pero ahora le manda a llamar enfatizando que él tenía confianza de que ahora podía serle útil en el servicio del Señor. El último era el propio Timoteo, receptor de esta carta o epístola y quien tiene la encomienda de venir con Marcos para colaborar nuevamente con el hermano Pablo. Remarcamos que el énfasis estuvo en estos citados 5 ministros fieles y no en el caso triste de un siervo pródigo que dejó a Cristo por el amor a este mundo. Seamos positivos en nuestro énfasis al hablar de cifras en la obra de Dios. Qué clase más fuerte, ¿verdad?